Fue el mismo don Pedro que sin querer queriendo dio la noticia en sus redes sociales. Una importante victoria se anotó don Pedro Rivera, el patriarca de la familia Rivera, cuando un juez desestimó 11 de los cargos que contra él y su compañía estaban demandándolo los hijos de Jenny Rivera. Entre los cargos más importantes está que los máster que grabó Jenny y que reclamaban los hermanos seguirán perteneciendo a Cintas Aquario, al menos hasta su fallecimiento o hasta dentro de 15 años. Pero las regalías obtenidas de estos temas tendrá que pagarlas a Jenny Rivera Enterprises. Y es que cuando Jenny comenzó su carrera, firmó su primer acuerdo con Cintas Aquario, proporcionándole derechos sobre las grabaciones de sonido y los álbumes grabados, producidos y distribuidos por Cintas Aquario. Y también otorgó los derechos para fabricar y distribuir mercancía relacionada con la promoción y venta de su música. Aunque la demanda decía que don Pedro había explotado todas las grabaciones de Jenny, además de explotar el nombre, la imagen y semejanza de la diva de la banda por una suma de millones de dólares, esta parte de la demanda también quedó desestimada. Fue el mismo don Pedro que sin querer queriendo dio la noticia en sus redes sociales. ¿Cómo la ves, mi amor? Perdieron el caso los más. Ay. Aunque gran parte de los cargos fueron desestimados, aún quedan algunos relacionados con las regalías que don Pedro Rivera deberá abonar a sus nietos. Estas regalías se harán por medio de una auditoría porque, según nos dijo don Pedro, las regalías no se pagaron porque él tenía unos empleados que no la hicieron correctamente. No hay ninguna decisión permanente en este caso. Sabemos que el juez hizo una decisión provisional o tentativa el viernes, pero no se encuentra en ningún lugar en la página de la corte en el internet. Los hermanos exigían $3 millones por el uso indebido de la imagen de Jenny y que el abuelo dejara de recibir beneficios relacionados con su música. Ahora parece que esa cifra será mucho menor de lo que ellos querían y habrá otra audiencia para definir los otros cargos que aún quedan pendientes. En muchos casos hay decisiones tentativas que después se pueden cambiar. Hasta que no haya una decisión final y permanente, no se puede decir quién ganó o quién perdió. En las próximas semanas, Lili, Raúl y amable audiencia, habrá otra audiencia. A finales del mes de noviembre habrá otra audiencia en donde se decidirá completamente este caso. Yo tengo entendido que entre ellos incluso hubo una manera, se reunieron los hermanos con el abuelo, sus abogados, para tratar de mediar este asunto y llegar a algo que fuese beneficioso para ambos. No lo hicieron, no lo pudieron llegar a ese acuerdo. Por eso hay esta nueva audiencia a finales de noviembre, del cual estaremos pendientes. Bueno, esto, Raúl, pica y se extiende, Tania, como tú sabes, no será la última, creo, demanda que van a recibir, porque siempre ha quedado, ¿verdad?, como quién se ocupa de qué, a quién le pertenece qué. Ya sabemos que los hijos han crecido, Raúl, y tienen derecho, si ellos quieren poder, claro, poder manejar y poder recibir ellos también. Esto es una pelea de las más, pero siempre que se muere alguien, la herencia es un dolor de cabeza. Ay, yo sé. No, y no aprendemos, al final no aprendemos. Gracias, Tania. Especialmente si tienes familiares, si tienes más que tu hija, tu esposa, o tienes más gente. A veces hasta las hijas se pelean con las madres por la herencia. Y esto pasa muy frecuentemente.